Listo, bueno chicos, buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Hoy continuamos con la explicación de la temática de la siguiente evidencia que vamos a trabajar. Recuerden que, como hablamos la sesión anterior, eh, la metodología va a ser siempre, perdón, la misma. Iniciamos con una contextualización en el cronograma para revisar dónde vamos en el proceso formativo. Luego yo, pues, a través de una presentación de PowerPoint, explico la temática siempre relacionada a la evidencia que van a realizar, ¿sí? Pero mi recomendación es miren en la plataforma, miren el material de formación si quieren de pronto ampliar un poco más sus conocimientos. Igual tenemos pues la internet, que también tenemos mucha más información que les va a servir para realizar la evidencia, ¿listo? En cuanto al cuestionario de la semana anterior, pues yo les escribí al grupo, lo voy a habilitar durante este fin de semana, mañana, sí, mañana viernes en la noche queda habilitado hasta el domingo a medianoche. Entonces, para que los que no alcanzaron a realizarlo se pongan al día. Este fin de semana es un cuestionario de 10 preguntas bastante sencillas. Entonces, pues, para que aprovechen este espacio. Respecto al tema del plan de mejoramiento, le estoy tomando también una que otra evidencia de competencia, perdón, de las transversales. Entonces, cualquier cosa también me pueden escribir a mí, cuáles de pronto no estoy revisando yo, cuáles no estoy tomando yo. Lo que es inglés, que sé que le tienen que escribir al instructor. Las de derechos fundamentales, que pues se trabajó en el mes anterior. Entonces, la instructora está pues disponible todavía allí para colaborarles. Y bueno, si hay otra de pronto que yo no la tenga, pues hablamos con el instructor vocero, con Henry, para que él nos colabore. Pero si tienen alguna transversal por realizar o pendiente, me pueden también escribir a mí. Ya varios pues me han escrito, están en el proceso. Entonces, pues la invitación es que se pongan al día y aprovechen este mes que todavía está corriendo para que queden ok en cuanto a la fase uno, 2 y 3. Edwin, dime. Entonces, que hay de las clases del profesor de inglés, Carlos, hay ¿Sí? unas evidencias que creo que habemos unos compañeros que ya las desarrollamos desde el año pasado. Yo por lo menos la primera clase la semana pasada ya la tenía desde noviembre realizada. Ya habías desarrollado unas evidencias desde el año pasado, ¿sí? Sí, señora. ¿Y ustedes le comentaron eso de pronto al instructor en la Lo que sesión? pasa es que anoche no pude por lo menos participar porque estoy aquí en el trabajo y no pude ingresar. Entonces no Ok. sé Bueno, no, ahí si, sí ya ese tema si yo no se creo me que podría colaborar con el correo de él y yo le escribo. sí, voy a escribirle al instructor Henry, que si nos regala el contacto. No sé si el instructor está en el grupo de WhatsApp, Oh, tocaría también revisar. Ahorita sí ok. algo, bueno, ahorita no, pero diría que ya mañana le escribo al instructor Henry, confirmamos y pues yo te aviso, bueno, si tú me escribes al interno para yo confirmarte y en dado caso, pues que le escriban ahí en el grupo, ¿sí? Bueno, sí, Porque ya señora, toca, gracias. toca directamente con él. Listo. ¿Tienen de pronto alguna otra duda al respecto en cuanto al plan de mejoramiento? Laura, dime. Buenas noches, Instrulau. Lo que sucede es que en el grupo, pues no sé si estaremos varios fichas acá, pero el instructor Henry sí está en el grupo. De hecho, él es el que nos mantiene escribiendo las notas, pues, de cómo van los planes de mejoramiento y todo eso, pero él sí está en el grupo. Sí, no, ahí me refería al instructor de inglés, que no estaba segura si estaba en el grupo, o sea, si está o no está. Sí, ¿Para señora, ella qué? también está en el grupo. Ah, sí, entonces de Edwin, sí, algo, o bueno, todos, porque me imagino que todos se dieron cuenta que algunas evidencias ya la habían desarrollado, pueden hacer el comentario en el grupo a ver el instructor de inglés qué les dice. Ah, bueno, sí, señora, gracias por la información, compañera y Sí. profe. Gracias, Laura. Diego, Pues buenas noches, compañeros, buenas noches. Una duda, así con las evidencias que estamos trabajando. Yo soy una persona que normalmente no me puedo conectar a las clases y las miro casi siempre, ejemplo, los martes, miércoles. Pero, por ejemplo, la de hoy veo que la evidencia tiene fecha límite el 16.
¿sí? Lo Entonces, que pues yo pasa es no que, sé, pues muy poco listo, tiempo. sí, 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 aquí estamos pues como seguimos trabajando las técnicas todos los jueves, pues vamos como en orden, por decirlo así, y nos corrimos un poco. ¿Qué pasa? A diferencia, y lo que yo les decía anteriormente, a diferencia de miren, ahí compañero Haider, escribe el número del instructor de inglés para que de pronto le escriban ahí. Diego, a diferencia de lo que es cuestionarios y foros, que sí les recomiendo bastante que lo hagan en el tiempo establecido, sí, pues un cuestionario no te toma mucho tiempo, es responder las preguntas y un foro es hacer la participación y ya. A diferencia de esas evidencias que son pues puntuales con fechas, las otras, las que vamos a seguir trabajando, yo les dejo un tiempo más adicional, más o menos una semana más, ¿sí? En cuanto a fecha, ustedes van a ver que está como está en el cronograma, ¿sí? Ya nos vamos a ir al cronograma y revisamos. Pero, pues internamente yo les dejo un tiempo límite adicional para que ustedes envíen la evidencia. Entonces, normalmente todas las evidencias van a estar con una semana más de tiempo. ¿Listo? Porque entiendo también pues que a veces el tiempo es corto y acá estamos semana tras semana con una evidencia, con la otra, sigue la otra, así, entonces vamos como contra el tiempo, por decirlo así. Entonces, en ese caso, no te preocupes que las evidencias las pueden entregar, o sea, va a estar habilitada una semanita más, ¿listo? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, listo, entonces espera, Estefanía, dime. Instructora, buenas noches y Buenas. compañeros. Profe, yo le quería preguntar si usted podía compartirnos el cronograma de actividades, porque en Sayuna todavía no nos aparece habilitado. ¿No sale habilitado? No, señora. Yo se los comparto al grupo, pero bueno, y también voy a revisar en la plataforma porque debería estar habilitado. Pero entonces tranquila, que yo se los comparto. Esperen, reviso acá algo. No, pero mira que sí sale. Tú vas al cronograma y miras el último que es cronograma fase de evaluación. Estoy acá justo en la plataforma en este momento. Espérenme, yo quito esto y les comparto pantalla. Mira, aquí está el curso, pues una ficha. Ah, bueno, mira, incluso lo descargué aquí. Pero si tú vas al espacio de cronogramas, este es el de la fase 4. Y ahí está disponible para que lo descargues. Muchas gracias, instructora. Listo. Sí, igual si no lo puedes descargar o algo, me escribes. Listo, yo te lo envío, no te preocupes. Bueno, chicos, entonces nos vamos al cronograma, precisamente, como para contextualizar dónde vamos y cómo es el proceso. Bueno, entonces la primera evidencia fue el cuestionario que finalizó el 9, pero como les dije, pues va a estar habilitada, permítanme un segundo, va a estar habilitada este fin de semana. A diferencia de las otras, no la puedo dejar toda la semana, ¿sí? Entonces, sí, esas sí toca solo los fines de semana. Ahorita pues vamos con la evidencia taller fabricación de producto que va hasta el 16, es decir, hasta hasta el lunes, estaba hasta el lunes, y continuamos con la evidencia con un foro. Entonces también aplica lo mismo que el cuestionario. Es recomendable que lo hagan en este tiempo y en caso tal de que no alcance, pues lo habilitamos el fin de semana siguiente para que lo puedan realizar. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a estar aquí paraditos de la semana del 10 de marzo al 16. Vamos ahora con la presentación. Acá está la guía, listo, por acá. Ahí están viendo Profe, la esa es la evidencia pantalla. que su merced nos había comentado que tocaba unir con la evidencia 5, que es la que no alcanzamos a ver. Dime, dime. Esta evidencia que vamos a desarrollar es la que tenemos que enviar a la misma, a la quinta evidencia, que es la que no alcanzamos a ver por tiempo. No recuerdo haberles dicho cuál es. Si es desde la técnica o hace parte de las otras. Alguna transversal. Evin.
porque aquí pues las evidencias que ¿Será que estoy tenemos, confundido yo? Es que me habían dicho que no alcanzamos a ver las 6 clases en el mes y que la evidencia la juntábamos con las 2 últimas. yo creo que es de alguna transversal, no sé si algún compañero de pronto Buenas recuerde. noches. Sí, esa es de inglés. Ah, ok, vale, gracias. Gracias por Listo, sacarme la duda. Vale. listo, tranquilo. Entonces, sí, en cuanto a lo técnico, las fechas están exactas, o sea, ahí alcanzamos a trabajar cada actividad, que lo que pasa es que ustedes ya están en la fase 4, ya es la última, entonces aquí el tiempo es más limitado, ¿sí? Acá el tiempo es más limitado, por eso hay una evidencia en cuanto a técnico por semana. Entonces, ese es el ejercicio y eso es lo que yo quiero que ustedes también revisen para los que no se han puesto al día en el plan de mejoramiento. Aprovechen este mes para ponerse al día, ¿sí? Que ya ustedes dentro de poco terminan y eso terminaron la fase y revisamos quién está al día y así se quedó, ¿sí? Entonces aprovechen el tiempo. Recuerden que están los Excel, ahí pueden mirar todo lo de la fase 1, lo de la fase 2 y lo de la fase 3. ¿Listo? Entonces, la recomendación siempre por parte mía será que revisen y aprovechen este mes que estamos en ese plan de mejoramiento. ¿Listo? Entonces vamos aquí a la presentación, ahí todos están viendo. Pues acá tenemos, bueno, el tecnólogo. Entonces la competencia que vamos a trabajar hoy y creo que los temas que vamos a ver ya los han visto porque si ustedes se dan cuenta ya estamos trabajando, son los últimos resultados de aprendizaje. Entonces, la competencia es controlar los procesos de importación y exportación según normativa y acuerdo entre las partes. El resultado de aprendizaje es el número 4, validar la operación importación o exportación de acuerdo con las políticas de acuerdos comerciales. Y la evidencia que vamos a realizar es el taller de fabricación de producto. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar un tema bastante importante dentro de lo que es el proceso logístico y el comercio exterior, ¿no? Entonces vamos a trabajar sobre una competencia que habla mucho o que trabaja mucho con el tema del comercio exterior, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar todo lo relacionado con la fabricación de un producto. Entonces, entendiendo o partiendo que no se trata solamente de producir algo, sino de analizar todo lo que lleva, analizar todo el recorrido que puntualmente ese producto debe hacer desde su origen hasta llegar a ese cliente final, ¿cierto? Entonces vamos a empezar acá. Y acá sí me gustaría de pronto que con sus palabras eh, recordemos o qué tienen en su cabeza. Voy a irme acá atrás un momentico. ¿Qué recuerdan o no qué recuerdan? Porque yo creo que el cadena de suministro la trabajamos o la han trabajado todas las sesiones. Pero, ¿qué es ese concepto? ¿Qué es cadena de suministro? ¿Quién me dice? ¿Qué recuerdan como, o sí, qué recuerdan eh, de cadena de suministro? Y lo hablamos la sesión pasada. Profe, es un conjunto de actividades que conlleva un proceso para la fabricación de algún producto. Sí, exactamente. Así como lo dices. Entonces, ¿qué es cadena de suministro? Cuando nosotros hablamos de cadena de suministro, nos referimos puntualmente a ese conjunto de actividades, de procesos, de personas, de recursos que intervienen o que participan desde que se obtiene la materia prima hasta que el producto llega a su cliente final. Entonces aquí no se trata solo de transportar, no se trata solo de la fábrica, sino que se trata de toda la red, ¿sí? Que hace posible que ese producto, que ese bien exista, que ese bien se mueva, que ese producto satisfaga la necesidad del mercado, ¿sí?
Entonces aquí es importante que ustedes entiendan que la cadena de suministro funciona como un sistema. Si alguna parte falla en esa cadena de suministro, todas las demás van a estar afectadas. Entonces, si hay un retraso en la entrega de la materia prima, se va a atrasar o se va a correr el tema de la producción o se va a detener la distribución también. Y bueno, así con todas esas actividades, ¿sí? Entonces, en términos más técnicos, la cadena de suministro siempre tendrá como el objetivo o tendrá los objetivos o busca tres aspectos fundamentales, ¿sí? Uno, eficiencia para optimizar esos recursos, ¿sí? Dos, coordinación para que cada etapa, cada proceso funcione de la manera correcta. Y tres, y lo más importante, la satisfacción del cliente, ¿cierto? Porque finalmente todo lo que se haga, todo el proceso siempre va orientado ¿a qué? A cumplir con una demanda, a cumplir con una necesidad de ese mercado, ¿cierto? Entonces, cuando vemos aquí cuáles son esas etapas, pues vamos a mencionar aquí las etapas de la cadena de suministro. Entonces, tenemos el abastecimiento, que aquí corresponde a la compra, a la adquisición de las materias primas, de los insumos, de los materiales, de todos esos elementos que componen y son necesarios para fabricar ese producto, ¿cierto? Entonces, aquí toca revisar quién es el proveedor, qué cantidades se va a pedir, ¿sí? Qué calidad vamos a usar, el tiempo de entrega, el costo, bueno, muchos aspectos que si ustedes recuerdan, la sesión anterior estuvimos también mencionando en esa temática, ¿sí? Tenemos otra, la siguiente etapa, que es la producción. Entonces acá ya ocurre esa transformación de la materia prima en un producto terminado. Entonces aquí ya se le agrega ese valor, aquí ya se mete tecnología, maquinaria, la mano de obra, ¿sí? Procesos para obtener ese producto listo para el mercado. La otra etapa ya es la distribución. Entonces aquí, cuando ya el producto está terminado, entra a esa etapa de almacenamiento, de manejo, pues de alistamiento y de transporte, ¿cierto? Entonces acá ya se planifica cómo se va a mover ese producto, dónde se va a almacenar el producto, bajo qué condiciones se va a almacenar o se va a tener y en cuánto tiempo se va a entregar. Ahí ya entran otros factores. Y por último, tenemos la etapa de la comercialización, que aquí ya es esa venta y entrega al cliente. Entonces aquí ya nos toca empezar a revisar las estrategias comerciales, los canales de venta que va a tener, los precios, ese servicio al cliente, ¿sí? Todo ese tema de mercadeo. Allí hablamos de todo ese tema de mercadeo. ¿Y cuáles son esos actores? O sea, los actores que están dentro de esas etapas. Están los proveedores, que son los que suministran la materia prima, los insumos. Están los fabricantes, que son los que transforman la materia prima en el producto terminado. Están los transportistas, que son esas personas o esos responsables del desplazamiento, tanto de la materia prima para su fabricación como del producto terminado a los diferentes puntos o al cliente final, ¿sí? Están los distribuidores, que son ellos, bueno, sí, esos puntos, esos canales, esos puntos de venta que, que facilitan que el producto llegue, ¿sí? Que hayan como esos centros de distribución, de consumo, esos mercados específicos, por decirlo así, ¿sí? Y están los clientes, que es ese destino final de todo el proceso. Entonces aquí todo lo que se hace en esa cadena de suministro, desde la compra de los materiales, la fabricación, hasta esa entrega final, tiene como propósito, lo que les decía ahorita, satisfacer la necesidad de ese cliente, de ese mercado. ¿Listo? ¿Claro, chicos, esta explicación? ¿O tienen Sí, alguna señora. preguntita? Listo. Listo, ya vamos recordando un poco los temas. No, Entonces acá profe, ya nos, dime, a mí me gustaría hacer un pequeño aporte. dime, claro. Hace poquito hubo una noticia sobre un lote de arándanos, 25.000
Sí, lo vi. 25.000 kilos de arándanos salieron con un hongo y salieron al mercado. Sí. Y la falla fue de la cadena de suministro. Y el INVIMA no, el gobierno nacional como que pidió que todo ese lote que salió a la venta sea destruido, porque la falla fue de la cadena de suministro. Sí. Y bueno, sí vi la noticia, no profundicé mucho en ella, pero hablaron de pronto en qué punto falló. Sí, profe, en la parte del almacenamiento, en la parte del almacenamiento, las bodegas no estaban en óptimas condiciones. Ah, ok, Había bueno. humedad, había hongos, Ay, no. habían animales. Ah, claro. Mira que eso, muchas gracias, Daniel. Aquí donde yo vivo, también hubo una noticia, pues fue más como a nivel de la ciudad, eh, de una fábrica de hielo. Y pasó, pues no fue que había salido y que suspendieron los lotes, no, pero sí fueron a revisar lo que es la fábrica y lo mismo, hongos, las neveras estaban malas, hielos en el piso, sucio, bolsas rotas, se regaba y tomaban de allí. Bueno, era bastante complejo el tema, lo cerraron, pero entonces también nos llevan como, no tienen como un buen proceso, no llevan una buena cadena de suministro, no llevan un buen proceso y pues puede causar este tipo de cosas. Entonces, lástima que tenga que llegar a este punto para que esas empresas pues tomen como todo, tomen conciencia y, y hagan esos arreglos que son mínimos, yo creo, porque son productos de consumo para el ser humano, y hagan esos arreglos pues para evitar este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta qué pasa si falla algo en esa cadena de abastecimiento. ¿Listo? Daniel, muchas gracias. ¿Algún otro compañero tiene algún aporte? Listo, entonces vamos a continuar. Aquí ya nos vamos a ese proceso de fabricación de un producto y vamos a revisar cómo es esa partecita del proceso de fabricación de un producto, específicamente en eso. Entonces, la fabricación es la transformación de materias primas en productos terminados a través de operaciones físicas o químicas, ¿cierto? Entonces, esto no ocurre, chicos, esto no ocurre como un proceso o algo improvisado, ¿sí? Que se haga de la noche a la mañana, ¿no? Eso requiere un control, requiere una secuencia, unos recursos, una planeación. Entonces vamos a mirar cuáles son esos pasos, eh, los pasos principales, llamémoslo así, ¿sí? Entonces tenemos el primero, que es la recepción de las materias primas. Entonces todo proceso siempre va a iniciar por este paso. Entonces acá se hace esa recepción de los materiales, de la materia prima necesaria, se verifica que lleguen las cantidades que se solicitaron, la calidad requerida y las condiciones adecuadas para poder pasar o para poder recibirlas, más bien para poder recibirlas y que siga con todo el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede revisar acá? Se pueden hacer controles del estado físico, de fecha de vencimiento, el peso, especificaciones técnicas, ¿sí? Las especificaciones técnicas, condiciones sanitarias de toda esa materia prima. Entonces acá, dependiendo del producto, se pueden hacer este tipo de controles, ¿cierto? Entonces aquí ya pasamos a lo que es ese alistamiento de herramientas y de maquinaria. Entonces acá, antes de iniciar con esa transformación del producto, con esa producción, siempre va a ser necesario preparar el área de trabajo, ¿sí? Preparar los equipos, preparar la maquinaria, las herramientas. Entonces aquí vamos a hacer eso. Entonces acá está todo el tema de la calibración, de pronto algún equipo, la limpieza de algún equipo, disponibilidad de los insumos que se necesiten para esa transformación. Entonces aquí es fundamental porque si hacemos esto de manera correcta nos va a permitir reducir errores
o algún tipo de accidente, un tipo de desperdicio, ¿sí? O tiempos muertos en el proceso, perdón, de la transformación, ¿listo? Entonces ya pasamos a lo que es el proceso de transformación. Entonces aquí ya se ocurre como esa fabricación, o sea, esa fabricación del producto. Aquí es donde la materia prima cambia su estado, cambia su composición, cambia su forma y se convierte en ese producto terminado, ¿sí? Entonces, dependiendo de la empresa, que, pues sí, el tipo de empresa, por decirlo así, la transformación puede ser automática, ¿sí? O, maquinaria automatizada, puede hacer de manera manual o pues se pueden usar las dos formas, ¿cierto? Entonces aquí lo importante y lo que ustedes deben de tener en cuenta es que debe existir un procedimiento bien definido que garantice la calidad de ese producto terminado, ¿cierto? Nos vamos a la parte de control de calidad. Entonces acá ya cuando ese producto está terminado, ya se hizo esa transformación, toca revisar y controlar si cumple con las características o con lo que, sí, con esas características esperadas, por decirlo así, con lo que se planificó en un principio. Entonces acá podemos determinar o podemos identificar alguna inconsistencia, algún defecto del producto. ¿Qué más podemos revisar acá? Riesgo antes de que el producto salga al mercado. Por ejemplo, acá yo creo que también faltó ese control de calidad de pronto en ese lote que nos mencionaba Daniel. Entonces acá es clave, esto es clave para qué, para que evitemos esa logística inversa, ¿no? Esas devoluciones, ¿qué más allí? Las pérdidas económicas, ustedes recuerdan en la sesión anterior los costos, cuando hablábamos de costos, pues evitar esas pérdidas económicas, algún tipo de problema con un cliente. Y yo pienso que lo más importante es la imagen, ¿no? La imagen que pierde la empresa si tiene algún tipo de inconveniente. Y ya por último, pues está ese empaque y etiquetado. Entonces acá ya el producto se alista, el producto se empaca, se etiqueta, eh, pues dependiendo del producto, asimismo se usa el empaque que lo proteja, que se pueda almacenar de manera correcta, que se pueda transportar de manera correcta, y pues lo que es la etiqueta ya brinda como esa información necesaria, eh, con instrucciones, con la fecha, si tiene de pronto la fecha, el tema de la fecha de vencimiento, qué lote es, y bueno, datos allí que normativos que solicita. ¿Listo? Entonces, básicamente estos son los pasos para la fabricación de un producto. ¿Claro, chicos, o tienen alguna preguntita? ¿Todo claro hasta acá? Listo, bueno, vamos a asumir eso. Muchas gracias. Acá ya nos vamos a los recursos y los materiales necesarios. Entonces, recuerden o tengan presente que todo proceso de fabricación siempre va a requerir unos recursos, ¿cierto? No se va a poder producir, no se va a poder transformar adecuadamente si no contamos con ciertos elementos básicos, por decirlo así. Entonces, está la materia prima, que es el insumo principal, eh, que va a ser transformado y pues básicamente la calidad o cómo venga esa materia prima va a influir directamente en ese producto final, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar cuando llegue, seleccionarla de manera correcta y tener ese control técnico de lo que se vaya a solicitar, ¿cierto? Tenemos herramientas y maquinaria, entonces acá básicamente son esos equipos que facilitan la ejecución de la transformación del producto, tienen que estar en buen estado, lo que les decía ahorita, pues un aspecto a tener en cuenta el alistamiento, ¿no? Que estén calibrados, que estén ajustados, bueno, en fin, todo lo que conlleva al tener una buena herramienta y una maquinaria. Tenemos el recurso humano, que es el personal, ustedes ya pues conocen esta parte, es ese personal que interviene
en el proceso. Acá están los operarios, los coordinadores, los supervisores, todo el personal de calidad, ¿sí? Bueno, todos los demás responsables de cada área, de cada proceso. Eh, Seguimos con, y pues por último tenemos la infraestructura, perdón, tenemos la infraestructura, que ya es como ese espacio físico donde se realizan todas esas operaciones, ¿no? Entonces, las bodegas, las zonas de almacenamiento, la planta, ¿sí? La planta como tal, donde se hace este tema de producción, de fabricación, los puntos de carga, bueno, todos estos lugares físicos que requiere la empresa. Entonces, acá también es importante que sí, estos lugares, estos espacios físicos, cumplan con ciertas condiciones, el tema de la higiene, de la seguridad, del personal, de la circulación de aire, bueno, en fin, son varios aspectos que se deben de tener en cuenta en esta partecita. ¿Listo? Que me perdió el mouse. Listo, entonces ahora ya nos vamos a ir a la logística y distribución internacional. Sí, yo creo que ustedes recuerdan esta parte, se acuerdan de esa evidencia de la cotización, una cotización que tuvieron que hacer en la fase anterior. ¿Sí la recuerdan? Chicos, hoy están callados, hoy están callados. Sí, Bueno, profe, sino como por una aplicación, una por herramienta un que hay. simulador No en sé. ProColombia. Allí tuvieron que tocar temas como esto. Entonces aquí ya vamos a avanzar hacia un componente muy importante que es la logística y la distribución internacional. Entonces, cuando un producto se va a mover o se va a exportar, bueno, importar hacia otros mercados, no solo, chicos, tenemos que tener en cuenta todo el tema de nuestro país, y todo el tema de la documentación, de los costos, de donde estemos. Y acá hay una planificación mucho más amplia y mucho más rigurosa, ¿cierto? Entonces, la logística internacional, no sé si lo recuerden, consiste en eso, ¿sí? En ese manejo eficiente del transporte, del almacenamiento y entrega del producto a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, acá tenemos unos elementos claves, ¿sí? Que incluye todo esto. Entonces tenemos la elección del medio de transporte, ¿sí? Que se va a tomar. Entonces puede ser marítimo, puede ser aéreo, puede ser terrestre. Depende mucho del tipo de producto, ¿no? De la urgencia con la que tenga que llegar el producto, del volumen pues, del producto como tal, de todo, el peso, el destino, el costo, ¿sí? Entonces, todo esto influye a la elección de ese medio de transporte. Entonces, por lo general, el marítimo siempre es el más adecuado cuando son grandes volúmenes, ¿sí? De mercancía y es mucho más económico. El aéreo es mucho más rápido, pero es más costoso, ¿cierto? Es más usado de pronto cuando es algo urgente que se necesita. Y el terrestre, pues es el más fácil, el más útil cuando hablamos de temas de operaciones nacionales, ya sea tanto en el país de origen como el país destino, pues por lo general allá internamente pues se usa mucho más este medio de transporte, ¿cierto? Tenemos la coordinación de rutas y tiempos, entonces acá ya se planifican lo que son los trayectos, las conexiones, eh, todo el tema de la llegada, los tiempos que se van a demorar. Entonces, una mala coordinación de rutas y tiempos puede generar sobrecostos, puede generar incumplimientos contractuales, porque a veces hay contratos en medio de todo esto, retrasos, ¿sí? Entonces, tiene que haber una buena coordinación de rutas y tiempos. Tenemos el cálculo de los costos logísticos. Estuvimos hablando un poco de eso pues en la sesión anterior, pero más dentro de la empresa. Entonces acá ya se tienen que analizar los costos de transporte,
de manipulación, de almacenamiento, los trámites aduaneros, ¿sí? Todos esos temas también son costos, bueno, y todos los gastos que estén asociados con un envío ya internacional. Y por último tenemos el almacenamiento, que ya a nivel internacional, pues están las bodegas, los puertos, las zonas francas, ¿sí? Entonces también es otro tema que se debe tener en cuenta. Y estos almacenamientos, o bueno, esas bodegas, zonas francas, puertos que se vayan a usar, deben siempre garantizar una buena protección de la mercancía, que se pueda hacer una trazabilidad, bueno, en fin, entonces aquí ya cuando hablamos de una logística internacional, tenemos que mirar como diferente, tener una visión diferente, tener una visión estratégica, ¿sí? Porque no es solo llevarla, aquí ya tienen que ir ligados muchos aspectos, el tema de los tiempos, de los costos, los riesgos, el cumplimiento, ¿sí? Para no ir a tener problemas, pues, con ese cliente o no ir a tener problemas legales, bueno, en fin, acá ya abarca como muchas más cositas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de comercialización internacional, es ese conjunto de actividades necesarias para vender productos en otros países, que es cuando hablamos de la exportación, o para comprarlos desde el exterior, que es cuando hablamos de la importación. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Una empresa, o sea, que una empresa no es solo que fabrique bien un producto, ¿sí? Sino debe saber cómo ingresar a esos mercados, ¿sí? Entonces, hay muchos aspectos, porque pueden ser, perdón, pueden tener un muy buen producto, pero también deben saber cómo llegar a estos mercados, cómo cumplir ciertos requisitos, sino cómo posicionar ese producto. Entonces, ¿qué aspectos claves encontramos dentro de la comercialización internacional? Entonces, primero que todo, la identificación de mercados. Entonces acá es importante analizar muy bien si ese mercado representa una oportunidad, ¿sí? En ese destino. El cumplimiento de normas y requisitos legales, pues ustedes saben que tanto aquí en Colombia pues hay exigencias propias, documentaciones propias, y cuando se habla de otro país también los va a tener. Acá ya nos toca tener en cuenta todo el tema, si hay algún acuerdo comercial con el otro país, qué descuentos tenemos en cuanto a aranceles, en cuanto a impuestos, entonces revisar todo esto. El tema de la definición de los precios, entonces ustedes saben que no podemos vender a lo que vendemos aquí en Colombia, no lo podemos vender allá. Hay unos precios, unos valores adicionales que se deben de tener en cuenta, seguros, aranceles, el cambio de moneda, si aplica, bueno, comisiones, en fin, muchos valores que se deben de tener en cuenta, y estoy segura que ustedes, si nos vamos a esa evidencia, allí lo tuvieron que haber como trabajado y revisado y analizado un poco mejor. Por último, pues está esa selección de canales de venta, entonces si es por ferias, por e-commerce, por distribuidores, bueno, en fin, plataformas, ahí ya se revisa todo esto. Entonces aquí ya la empresa define cuál es el canal que le permite como un mayor alcance, un mayor posicionamiento y pues más rentabilidad, por decirlo así. Tenemos acá ya la documentación requerida en ese comercio exterior. Entonces acá es fundamental siempre tener en cuenta. Los mencionamos pues aquí por encima, pero ya en un caso real ustedes saben que tiene que ser, mejor dicho, muy estricta, muy minuciosa, tener cuidado en todo. Entonces son los documentos legales y logísticos obligatorios para exportar o importar un producto. Entonces, ¿qué documentos tenemos? Está la factura comercial. Entonces, acá son donde se formaliza como tal esa venta internacional. Acá va especificado quién es la persona que vende o la empresa que vende, quién es el que compra, qué producto va, la cantidad, el precio, ¿sí? Están conectando. El precio, va toda esta información. Tenemos la lista de empaque. Entonces acá
va escrito cómo va organizada la mercancía, cuántas cajas, qué peso tiene, qué volumen tiene, cuántas referencias va, qué lleva, eso, si va por pallets, si no va por pallets, bueno, en fin, cómo vaya, cuántas toneladas, dependiendo de todo esto. Certificación de origen, certifica o acredita pues el país de origen del producto y gracias a esto pues tiene lo que les mencionaba ahorita, si entre los países hay algún tratado comercial, algún acuerdo comercial, pues vamos a tener preferencias en cuanto a los precios de los aranceles, de los impuestos, entonces es importante que siempre vaya ese certificado de origen, que certifique en este caso pues que viene o va de Colombia, ¿cierto? Conocimiento de embarque, entonces ya depende del transporte internacional que se va a usar, una guía, un documento de embarque, bueno, no sé cómo se llama puntualmente cuando es marítimo, pero como tal, esa guía, sí, dejémoslo en guía, de acuerdo si es marítimo o si es aéreo. La declaración aduanera, entonces acá ya se le informa a la entidad sobre qué mercancías se está exportando o se está importando, en este caso pues a la DIAN, y los permisos sanitarios dependiendo del tipo de producto, entonces son más que todo para productos de pronto farmacéuticos, cuando son productos alimenticios, cosméticos, bueno, ya depende de qué tipo de producto sea, asimismo se necesita ese permiso sanitario. Y acá ya llegamos a la parte de la negociación internacional e Incoterms. ¿Ustedes recuerdan ese término Incoterms? ¿A qué se refiere? Yo creo que sí, porque ya lo han trabajado bastante. ¿Recuerdan a qué se refiere? ¿Quién me dice? ¿Qué son los Incoterms? ¿Ninguno? Bueno, ninguno se ganó aquí el punto, pues. ¿Qué son los Incoterms? Son reglas que definen las responsabilidades del vendedor y el comprador en una transacción internacional, ¿sí? Entonces, nos indica básicamente hasta dónde llega la obligación de una parte y desde dónde comienza la obligación de la otra parte, ¿sí? Entonces, acá es importante, me parece que es importante, no me parece, no, es importante y es algo que tienen que definir muy bien el vendedor y el comprador porque va a permitir evitar cualquier confusión, ¿sí? En aspectos como el transporte, los riesgos, los seguros y pues todo va a quedar mucho más claro. Entonces, ¿qué aspectos se tienen en cuenta? ¿Qué se define? ¿Quién paga el transporte? ¿Quién asume los riesgos durante el viaje? ¿Quién se carga del seguro y las aduanas? ¿Quién va a realizar ese tipo de trámites aduaneros o de logística? ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante definir esto antes de cualquier otra cosa. Entonces, tenemos dos ejemplos. No sé si lo han escuchado. Está el FOB, Free On Board, que es cuando el vendedor cumple con su obligación cuando entrega la mercancía a bordo, ¿sí? Por decirlo así, bueno, o en el puerto de salida acordado. O sea, ahí dice, el vendedor entrega el producto en el puerto de salida. Ese es el FOB. O está el CIF, es cuando el vendedor paga transporte y seguro hasta el puerto destino. Hay otro, no recuerdo ahorita cómo es, que es el vendedor paga todo, transporte, seguro, no solo hasta el puerto, sino hasta la fábrica, hasta la empresa, hasta el cliente final, hasta ese comprador, paga todo. Entonces, dependiendo de ese término, esa regla o ese Incoterms que se defina con el comprador, asimismo nosotros vamos a poder definir ese precio. Y por eso les recalco mucho esa evidencia anterior, porque allí, dependiendo de eso, nosotros con ese simulador podríamos sacar, o podíamos sacar, perdón, cuánto nos cuesta el producto. Bueno, ese dato ya lo tenemos, pero cuánto nos cuesta enviarlo, cuánto nos cuesta
bueno, transportarlo desde la fábrica hasta el puerto, desde el puerto hasta el puerto destino, desde ese puerto destino hasta la fábrica, ¿sí? Entonces es un proceso, son documentos, entonces ya dependiendo de qué término se escoja en la negociación, pues así mismo se hace todo el proceso de compra, todo el proceso de, del pago, también se define el tipo de cambio, ¿sí? De moneda, también es muy importante tenerlo en cuenta para poder llegar pues a una negociación correcta, por decirlo así. Chicos, entonces aquí básicamente lo que miramos y lo que hicimos, permítanme yo, lo que hicimos fue como el paso a paso, tanto de esa cadena de abastecimiento, de la fabricación del producto, y ya nos fuimos, bueno, que tenemos que tener en cuenta al momento de la fabricación, el proceso, los recursos que se necesitan, ya nos vamos al tema de la logística y cuando hablamos de la distribución internacional, la comercialización internacional, la documentación y los términos que se definen. ¿Por qué les quise explicar todo este paso a paso? Porque ahorita en la evidencia que van a realizar, no sé si ya la han visto, la han leído, es taller fabricación de producto. Entonces, en la elaboración de esta evidencia la van a hacer en grupos de 2 o máximo 3 aprendices. ¿Listo? Entonces, en la elaboración de esta evidencia debe crear un ambiente adecuado para el juego de roles involucrados en la producción y comercialización, importación o exportación, ustedes escogen, de un producto perteneciente a la cadena de suministro en la empresa del proyecto de formación. El juego de roles es una técnica utilizada desde los años 60 en las aulas académicas para darle al aprendiz empoderamiento del papel circunstancial adoptado en la actividad pedagógica. Esta la debe desarrollar en parejas, preferiblemente asumiendo los diferentes actores involucrados en la elaboración del producto y su correspondiente comercialización a nivel internacional. Lo vamos a hacer completo, ¿listo? Para la elaboración del taller, los aprendices deben considerar los siguientes aspectos mínimos: establecer objetivos del taller, productos a realizar y sitios de envío, elaborar un listado necesario de roles involucrados en la comercialización internacional del producto. Ahí dice entidades reguladoras, departamentos de la organización, jefes de departamento, bueno, en fin. Crear cronograma de toda la cadena de producción y suministro, establecer los términos de negociación entre las partes, elaborar lista de materiales, herramientas y recursos, preparar los documentos o formatos necesarios en la comercialización de los productos, proponer nuevas metodologías que faciliten el intercambio comercial. La presentación del producto final puede ser de manera sincrónica, vía tele. Bueno, en este caso vamos a hacer un video, entonces básicamente qué es lo que quiero que hagan acá o qué es lo que nos solicita. En grupos de 2, máximo de 3 aprendices, van a hacer un video donde van a hacer ese juego de roles. Entonces, el aprendiz 1 va a ser el jefe de logística. El aprendiz 2 va a ser la persona de la aduana, por decirlo así. Y el aprendiz 3 va a ser ese comprador internacional. Entonces, quiero que cada uno a partir de ese rol que tenga, pues no solo me explique puntualmente qué hace como con ese rol, pero sí como qué hace toda su área, ¿sí? Vamos a decir, bueno, todo empieza aquí, se fabrica tal producto, y me lo expliquen muy bien, y luego entonces pasaría al aprendiz 2 que ya va a explicar todo el tema del envío internacional, y ya llega entonces el comprador y va a hablar, ¿sí? Si quieren pueden hacerlo en varios roles, entonces el aprendiz 1 va a coger 2 roles, el aprendiz 2 va a coger otros 2 roles y el aprendiz 3 va a coger 2 roles, ¿sí? Por eso digo pues máximo 2 aprendices o 3. Y van a tener en cuenta todo esto, van a organizar muy bien esa cadena de producción, esa cadena de suministro, para poder desarrollar el video y hacer ese juego de roles. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Profe, buenas noches. Buenas noches, dime. Profe, la verdad que pues, quería comentarte sobre algo. Es claro lo que nos habla respecto a las evidencias que toca presentar. Que pasa es que lo que hace que nosotros llevamos acá, pues siempre, por ejemplo, en mi parte, yo a veces no tengo mucha disponibilidad, pero de pronto para reunirme con algún compañero, y creo que hay varios que estamos en la misma situación. Entonces, Ujú. no sé si de pronto lo podamos hacer de manera individual también o Ah, necesariamente tiene sí. que ser
Sí. No, pues si ven que no, que es difícil, yo también entiendo eso y pues Y- busquen la manera de cómo lo realizan, no hay problema. listo, profe, muchísimas gracias. Vale. Listo, bueno. ¿Alguien más sin alguna dudita? ¿Quedó clara la explicación? ¿Quedó claro lo que tienen que hacer en la evidencia? Sí, señora, quedó claro. Gracias, Jair. Los demás compañeros, ¿todo claro? Profe, preguntas. El video no debe mostrar diapositivas o algo así, no, simplemente es un video de uno narrando todo el proceso. Pues que se vean ustedes como tal en el rol, pero si quieren mostrar allí alguna diapositiva, de pronto, no sé, que van a hablar del producto y quieren colocar la ficha técnica, está bien, ¿sí? O sea, no hay problema con eso. Ustedes juegan con eso. Jair, dime. Un favor, ¿qué tiempo debe ser el video? El video, no hay tiempo. Ustedes lo que duren haciéndolo, no hay problema con eso. Ok, gracias. Listo. Yo les recomiendo, bueno, no sé si han visto las grabaciones, yo siempre las subo a YouTube para que sea mucho más fácil de pronto verlas. A veces uno no tiene el permiso si las suben en un drive, entonces se vuelve un poco más complejo. Y cuando la suban a YouTube tienen que dejarla pública también para pues poderlo ver. Si quieren más adelante la eliminan o bueno, ya ahí va. O si la van a subir en un drive, pues la dejan también pública, ¿sí? Para que al momento que yo lo vaya a ver, pues no se nos complique. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo muy claro, profe, muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo. Me parece un grupo bastante activo y más que tienen esa disposición de estar presentes. Listo, cualquier duda ya saben que me pueden escribir. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Bendiciones igualmente, hasta luego. Chao, que estén bien. Igualmente para Gracias, todos. profe. Feliz noche. Gracias, Chao, que profe. estén Hasta luego, bien. compañeros. Chao. Gracias.